Hello. Espero que estén súper bien. Bienvenidos de regreso al podcast con Laila. Yo soy tu host, Laila. Siempre me siento como que weird diciendo eso, pero es la realidad. O no sé qué más decir. Anyway, si nos estás viendo por YouTube, bienvenido de regreso al canal. Si no sabías que teníamos YouTube, también pueden ver el podcast a través de YouTube. De igual manera, el podcast con Laila. Nuevamente, siempre lo digo, siempre lo repito porque de verdad me hace mucha ilusión estar aquí con ustedes. En este episodio quiero hablarles de un tema demasiado común hablado, pero que igual siento que es necesario que lo toquemos porque es algo que he experimentado a través de mi vida entera, pero que siento que en esta temporada en la que estoy caminando lo he sentido mucho más fuerte. Si no has escuchado los episodios anteriores, por favor, ve y escúchalo. Esto se ha convertido en una miniserie sobre la temporada en la que estoy atravesando, cuál es, qué cosas he aprendido. Y en este video, en este podcast, voy a hablarles de eso que fue lo que yo siento que me tumbó. Eso que siento que es por donde el enemigo me agarra. Y que siento que es con lo más que yo lucho día a día. Y es la soledad. La soledad es algo que yo siento que todos vamos a pasar en este caminar. Porque hay lugares en los que nos toca ir solos con Dios. Eso es inevitable. Porque es en lo secreto, es en esa soledad en la que Dios te dice cosas que no puede decirte cuando estás con más gente, por el ruido o la influencia que esas personas tienen sobre tu vida, sobre ti. Y esta soledad, aunque es necesaria, aunque es buena, porque Dios todo lo hace para el bien de nosotros, es difícil. O sea, el hecho de que es una soledad con Dios no significa que es menos difícil o que es más fácil. Y en este proceso o en esta temporada en la que he estado atravesando, es cuando más sola yo me he sentido. Y ya he sentido soledad, como les dije. Pero es en este último tiempo en el que yo he sentido que estoy totalmente sola y les voy a explicar por qué. Es necesario para mí tocar este tema porque, repito, todos lo sentimos en algún momento, es parte de caminar y porque todo va a estar bien y porque también quiero y siento y necesito que ustedes de alguna manera, si este podcast o este video puede ayudarte, es que no estás solo y que si te sientes así, qué cosas puedes hacer en esta soledad, ¿ok? ¿Por qué me he sentido sola? ¿O por qué se ha sentido solo el camino? Mientras más tú vas caminando, mientras más tú vas creciendo, mientras más tú vas aprendiendo, mientras más tú vas subiendo de nivel, aparte de que más difícil se vuelve el caminar, pienso que más solo también. ¿Por qué? Como dije en el video anterior, porque hay personas que no están destinados a ser parte de tu asignación. No es la asignación de ellos, es la de nosotros. Y estas personas no pueden ir contigo a lo próximo porque simplemente no tienen las herramientas, no tienen la madurez espiritual, ni el conocimiento, ni la sabiduría. Y en vez de ayudarte, pueden atrasarte, pueden manchar o herir tu caminar, tu asignación. Pueden influenciarte de una manera en que te haga daño, en que te alejes y por eso esas personas no pueden venir contigo. Entonces, mientras más estas personas se van quedando atrás o van saliendo de tu vida, no porque sean personas malas, repito, sino porque quizás no son para esta temporada en la que estamos caminando, se siente solo porque son personas que a lo mejor llevamos una amistad de muchos años, personas que amamos con todo nuestro corazón, personas que a lo mejor no salen totalmente de su vida, simplemente se quedan en una posición en la que a lo mejor ya no hay tanta intimidad entre amigos, ya no hay tanta... No quiero decir confianza, pero quizás ya no comparten tanto porque Dios está trabajando unas cosas contigo, repito, en las que estas personas no pueden venir. Eso es parte de, eso está bien, eso no significa que es algo malo, pero como digo, no lo hace menos difícil. Y eso es algo que hay que entender, que nos va a costar entender. Repito, es difícil, pero es parte del proceso. Me he sentido sola porque mi círculo de amistades es bien pequeño. Yo tengo amistades tanto cristianas como amistades
obviamente mundanas, y cuando yo digo amistades mundanas son personas que no siguen a Dios, que no creen en Dios, personas que no tienen una relación con Dios. No por eso ellos son menos, no por eso yo voy a dejar de ser sus amigas o de hablarles, no hemos sido llamados a eso, pero obviamente pues me relaciono también con ellos hasta cierto punto. Y como digo, en este caminar o en este proceso es cuando más sola me he sentido, porque no todo el mundo entiende por lo que tú estás caminando. Cuando tú vienes a Dios, cuando tú comienzas a caminar, comenzamos a hablar un idioma que no todo el mundo entiende. Entonces se siente solo porque estas amistades, que igual son amistades bien cercanas tuyas, son amistades que tú amas, que te han visto en una intimidad, en una desnudez, que es lo que hace que la amistad sea cercana. Cuando tú estás caminando hay cosas que ya no puedes contarles, hay cosas que ya no puedes confiarlas con ellos, no porque ellos ya no son de confianza, sino porque no nos van a entender. Por más que nosotros intentemos explicar en peras y manzanas, por más que nosotros pongamos ejemplos, no van a entender. Esto es un idioma que solamente las personas que conocen a Dios hablan. No van a entender cuando tú hables cosas del Espíritu. No van a entender cuando tú tengas que decir, me voy a guardar por unos días porque tengo que ayunar. O me voy a guardar por unos días porque tengo que someterme más a Dios porque me siento distante. O no puedo hacer esas cosas porque no le agradan a Dios y yo quiero agradar a Dios. Y entonces como que hay demasiadas cosas que no van a entender, que yo tampoco entendía antes de venir a Dios. Es un lenguaje, repito, que solamente es otro nivel de entendimiento. Es un lenguaje que solamente las personas que conocen a Dios entienden. Es el lenguaje del Espíritu, los frutos del Espíritu. Y por eso este caminar se vuelve solo, porque mientras más caminas, mientras más de nivel subes, mientras más Dios te muestra, te enseña, las personas que quizás no están a tu nivel o por encima no van a entender. Cuando yo hablo de niveles, yo no me refiero a que yo soy más que tú, porque eso jamás va a ser lo que yo quiero explicar. Pero sí hay personas que tienen más madurez espiritual que otras. Hay personas que están comenzando en su fe, lo que se llama baby faith. Hay otras personas que tienen una fe intermedia. Hay otras personas que tienen una fe madura. Y esto viene obviamente con el tiempo, con la sabiduría, con el sometimiento, con lo que Dios está haciendo en tu vida y con el consagramiento que tú tengas con Dios. Así que sí, hay personas. Siempre van a haber personas que están por encima de ti espiritualmente. No significa que son más que tú, pero esas son las personas que en este caminar tenemos que buscar, tenemos que orar por ellas, porque cuando estamos caminando necesitamos gente o mentores, obviamente, que estén más adentro en la fe o más maduros en la fe, que nos ayuden a caminar, que nos ayuden a entender, que oren por nosotros, que nos direccionen, que nos den esas palabras de aliento o de sabiduría que nos hace falta en esta temporada, que una persona que no conoce a Dios no te las puede dar. Como también dije en el video anterior, estas personas que quizás no conocen a Dios van a hablar desde la experiencia que ellos tienen mundanamente, desde la experiencia que quizás ellos tienen o desde la herida que tengan, y eso puede afectar tu caminar si no tienes el discernimiento y te das cuenta como que, hey, eso no es de Dios, o espérate, eso no es lo que yo necesito. Así que se vuelve solo el camino, se vuelve aún más solo, y esto fue algo que yo compartí en TikTok y es algo que voy a decir con mucho respeto en caso, ¿verdad?, de que yo tenga familiares aquí. Y repito, yo no quiero verme como que yo sé más que tú, porque yo no lo sé todo. No me quiero ver como que yo estoy por encima de ti, porque eso nunca es lo que yo quiero proyectar. Pero se siente más solo cuando tú tienes más sabiduría y más madurez espiritualmente que tus papás. Y esto puede que caiga como un balde de agua fría, pero es la realidad. En el mundo espiritual, que es más real que en el mundo en el que vivimos, la madurez no tiene edad. La madurez depende de ti, de tu obediencia, del sí que tú tengas para Dios, del caminar, de la consagración que tengas con el Padre. Y sí, tú puedes ser más maduro espiritualmente que tus papás. Obviamente, si eres más maduro espiritualmente, en la carne también vas a ser más maduro. Porque, repito, el mundo espiritual es más real que el mundo en el que vivimos. Una frase que solamente las personas que caminan van a entender, que no puedo adentrar a explicar porque voy a estar aquí 1 hora, pero es la realidad. Y se siente solo porque si yo quiero hablar quizás con mis papás de cosas de mi caminar, de mi proceso,
no tienen un consejo para darme, no tienen sabiduría para darme, porque no tienen una cercanía con el Padre que les proporcione la sabiduría que quizás yo necesito de otra persona que quisiera buscar en ellos, pero que no puedo porque no van a poder depositar en mí la sabiduría que necesito, la semilla que necesito. Y se siente solo porque imagínense ustedes, nuestros papás son nuestros ídolos. Nuestros papás son nuestro lugar seguro. Nuestros papás son esas personas que no importa lo que pase, ellos van a estar ahí. Son esas personas que podemos llamar, tengamos 50 años, 40 años, a quejarnos, a llorar, a pedir consejos, a hablar con ellos y todas estas cosas. Pero cuando las creencias no están alineadas, cuando la sabiduría no es la misma, o en este caso la de ellos no es mayor que la tuya, no hay un consejo que yo pueda pedir que me bendiga, que me edifique sobre todas las cosas, porque no conocen al dador de sabiduría, no conocen al Todopoderoso, el que hace que las cosas pasen, ¿entiendes? Y es duro darte cuenta que tú eres más maduro que tus papás, es duro darte cuenta que tú no puedes confiar ciertas cosas con ellos, o que no pueden aconsejarte de cierta manera porque no. Y vuelvo y digo, ustedes dirán como que Laila, ¿cómo es posible? Son tus papás, tienen más vivencias, más experiencias en la carne, en el mundo, no en lo espiritual. Y repito, lo espiritual sobrepasa todo lo mundano. Lo espiritual es mucho más real que el mundo en el que estamos viviendo. Y creo que darme cuenta de eso es lo más que me ha hecho sentir quizás la soledad que he sentido, no solamente espiritualmente, sino físicamente, porque ustedes saben que toda mi familia está en Puerto Rico. Además de eso, como ya les expliqué, lo mismo pasa con las amistades. Y me encontré en un periodo, o como les digo, en este season, en el que yo oraba y yo decía, Señor, si tu palabra dice que tenemos que caminar en comunidad, si tu palabra dice que tú quieres que caminemos en comunidad, que no podemos hacer esto solo, todas las iglesias siempre te exhortan a que te unas a una comunidad, a que te unas a un grupo. Yo tengo mi propio grupo de la iglesia y como quiera yo me siento sola. ¿O por qué yo no tengo esas amistades más maduras, esos mentores quizás más maduros que yo estoy necesitando en este tiempo? Si tu palabra dice que eso es lo que tú quieres para nosotros. Me encontré cuestionándola a Dios, molesta, porque me sentía totalmente sola. Yo decía, como dije también en TikTok, porque en TikTok he compartido snippets aquí y allá, yo decía, estoy molesta porque estoy esperando cosas que la palabra dice que Dios quiere que nosotros recibamos, pero yo no las he recibido. No es que yo quiero cosas de la carne o cosas materiales, es que son cosas que el Padre promete que tiene para nosotros y que yo no las he recibido. Y estoy cansada de esperar, estoy molesta, estoy desesperada. ¿Por qué? ¿Qué más me falta? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿Qué tengo que cambiar? Todas estas cosas han pasado por mi mente y una de ellas era eso. Porque yo me siento tan sola. Si tú en tu palabra dices que tú quieres que vivamos en comunidad, si tú quieres que nosotros estemos en conjunto, que nos ayudemos unos a otros. La palabra dice que confiesen sus pecados uno a otro para que cada uno pueda orar por el otro, pero yo no siento que tenga ese grupo por el cual yo pueda decirle, me pasó esto, ora por mí o lo que fuera. Tengo 2 personas contadas con la mano que entiendan por lo que yo estoy pasando, y como les digo, eso lo ha hecho más duro todavía. La soledad se vuelve en un desespero, como que tú no sabes a dónde ir. Es como un hoyo negro que yo no puedo explicarle. Y recuerdo que estaba en el trabajo y seguía como que orando, meditando así, hablando con Dios simplemente en todo momento. Y recuerdo cómo Dios me dijo, repito, yo estaba cuestionando porque yo estaba sola. Si tu palabra dice que tú no quieres eso para nosotros. Y Dios me dice, no es que yo quiero que estés sola, es que yo quiero que estés a solas conmigo. Y eso me voló la cabeza porque yo siento que ya llevo demasiado tiempo a solas con Dios, pero también Dios me reveló y me dice, a Dios hay que verlo en diferentes facetas. A Dios hay que verlo como nuestro amigo, como nuestro Padre Celestial y como nuestro esposo y como nuestro confidente. Y yo decía, pero es que ya yo pensé que yo llevo todo este tiempo a solas contigo. En lo que el Padre me revela y me dice, ya me ves como amigo, ya me ves como padre, falta la última, la que va a unlock the next door.
y me dice, quiero que seas mi esposa. Me lo dijo en inglés. Me dice, I want you to be my bride. Fue lo que me dijo. Y entonces, unlocking el próximo season o la próxima temporada en la que he de comenzar, me dice, I want you to be my bride. Y entonces yo le digo como que I thought I was already doing that. Yo pensé que ya yo estaba haciendo eso en el lugar secreto. Me siento contigo todos los días a leer la palabra, a hablar contigo. Siento que tú me estás hablando, pero en todo este tiempo he reconocido y he visto y he hablado con Dios como mi padre. Que eso está muy bien, es lo primordial, porque Él es mi padre. Pero entonces Él me dice, ahora I want you to be my bride. Y esto pasa también en lo secreto, pero con el enfoque de que I'm gonna be your husband. Yo tengo que llenar todos esos espacios como esposo, que son los que faltan. Y entonces como que me voló la cabeza. Y entonces ahí yo procedo a preguntarle, ok, ¿cómo se ve o qué significa que yo sea ahora tu esposa o que yo te vea a ti como un esposo? Y pues en eso estoy caminando y simplemente como les digo, me voló la cabeza. Tuve mi respuesta a través de que había una oración que había sido elevada, porque yo le dije a Dios cómo yo me sentía. Por más feo que suene, siempre digo que a Dios tienes que traerle tu corazón como está, sin disfrazarlo, sin maquillarlo, sin esconder nada, porque Dios todo lo sabe. Si Dios todo lo sabe, ¿por qué yo tengo que decirlo? Porque traerle las cosas a Dios y decirlo, verbalizarlo, es un acto de humildad, es un acto de sometimiento. Tú estás sometiendo tus emociones al Padre, aunque sean emociones feas, aunque tú sabes que son emociones que tú no puedes darle rienda suelta porque te van a consumir. Dios quiere escuchar cómo tú te sientes, aunque tú sientas que tu corazón está podrido, aunque tú sientas que no tienes fe, que te falta la fe, aunque sientas odio hacia una persona. Dios quiere escucharlo de tu boca, porque significa, primero, que tienes fe en traer las cosas al Padre. Significa que tenemos fe de que Él tiene el poder de cambiar las situaciones y cambiarnos a nosotros, transformarnos, de que Él tiene poder sobre eso que estamos enfrentando. La oración es un acto de fe, y como les digo, aunque ya Él sabe lo que está pasando, el tú verbalizarlo, tú estás reconociendo que Él es Dios tu Señor, el que tiene el poder y la capacidad de obrar sobre eso que tú estás sintiendo. Así que eso fue lo que yo hice. Yo le dije a Dios, como bien les acabo de mencionar, le dije, me siento sola, me siento que no tengo a nadie, porque yo me siento así. Si tu palabra dice esto y esto y esto, yo no sé si debo usar la palabra confrontación, pero yo confronté a Dios con su palabra. Tu palabra dice esto, y si tu palabra es cierta, verdadera, no regresa atrás vacía y tiene cumplimiento, ¿por qué yo no lo tengo? ¿Por qué he tardado tanto? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, yo quiero saber, porque yo quiero ir al próximo nivel, porque yo quiero salir de esta, porque yo quiero seguir caminando. Pero yo vine a Dios, yo desnudé mi corazón, yo desnudé mi alma ante los pies de Dios, y Él me respondió. Que fue entonces cuando me dijo, yo no quiero que tú estés sola, porque yo estaba sintiendo que Él me quería sola, o que me estaba dejando sola físicamente, porque esa es otra cosa que también he estado orando. Yo le digo a Dios, yo sé que tú estás ahí, por la temporada en la que yo estoy caminando, yo necesito verte, yo necesito escucharte y sentirte de una manera tan tangible que yo no tenga duda que ese eres tú. Recuerdo que un día yo estaba en el piso espiritualmente, y yo estaba manejando, y yo le dije a Dios, yo necesito que tú me demuestres a mí que tú me amas, que tú me hagas sentir en la carne que tú me amas. Así yo lo oré, porque sentía que me faltaba la fe, sentía que me estaba faltando la fe para ir al próximo nivel, porque no me sentía amada, porque estaba cansada, porque me sentía sola. Y yo le dije eso a Dios, lo que yo sentía. Se suena feo porque ella es cristiana, tú sabes que Dios te ama, tú sabes que Dios no te abandona, tú sabes que Dios no deja de escucharte. Bueno, pero si yo siento que Dios me dejó de escuchar, yo se lo voy a decir, porque eso es lo que yo estoy sintiendo, y está bien, vamos a sentir esas cosas. Pero ¿qué haces cuando sientes esas cosas? ¿Te las guardas? ¿Haces el berrinche con otro o se las traes al Padre? Pues yo se las traje a mi Padre, y yo le dije, yo necesito hoy que tú me hagas sentir amada, que tú me demuestres que tú me amas, que tú estás ahí.
Ese día estaba manejando, entré al puesto de gasolina, me bajé, tan pronto pongo la tarjeta como que para pagar en la bomba de gasolina, se baja este señor, está caminando para entrar hacia el puesto de gasolina y mientras él camina, él me dice, nena, Dios te bendiga, Dios te ama. Y yo me quedé frisada porque ese suceso pasó, se los prometo que 3 minutos luego de yo haber hecho esa oración. Yo le pedí al Padre, necesito que tú me demuestres que me amas, porque yo no me sentía amada. Entonces, he showed up immediately. Fue una oración que él me contestó inmediatamente. ¿Por qué? Familia, porque oré con el corazón en la mano, porque le expresé a Dios cómo yo me sentía, porque fui honesta, fui vulnerable, porque vine a Él, porque oré conforme a su voluntad. Yo le pedí a Dios que me demostrara que Él me ama y allá fue Él y se lució. Hey, Dios te ama, me dijo a través de ese señor. Y lo recibí. Eso me hizo el mes entero porque yo nunca había hecho una oración así, como que a veces pensamos que estamos retando a Dios, a veces pensamos que estas oraciones significan que no tenemos fe, pero yo soy cristiano, ¿cómo yo no puedo tener fe? No, familia, está bien que ores así, está bien que le traigas tu corazón como está al Padre. Eso es lo que Él quiere, esa es la relación íntima que Dios quiere contigo y eso fue lo que yo hice. Y cuando también oré por la soledad, oré de la misma manera, me siento así porque yo me siento sola. Si tu palabra dice esto y esto y esto, tu palabra no miente porque tú no mientes, tú no eres hijo de hombre para arrepentirte, ni para mentir, y oré con la palabra. Entonces ahí fue que Dios me dice también, yo creo que solo oré por la mañana y me contestó mientras yo estaba trabajando y me dice, no es que yo te quiero sola, es que yo quiero que estés a sola conmigo. Luego seguí orando y entonces me dice, I want you to be my bride, I need you to be my bride. Y entonces la oración continúa, ok, ¿qué significa que yo sea tu esposa? ¿Qué significa que yo te vea como tu esposo? Como yo no te estoy viendo como un esposo. Ayúdame a diferenciar y Él nos va llevando. Dios contesta, pero tú estás orando, estás hablando, estás leyendo Biblia, estás orando con el corazón en la mano, honestamente, sin orgullo. Esa es la diferencia de una oración contestada a una que tú sientes que no te contesta. Esa es la diferencia entre un Dios que habla y un Dios que tú sientes que está en silencio. ¿Cómo estás orando? Con el corazón en la mano, estás siendo humilde, te estás humillando, estás trayendo las cosas a Dios. Y ha sido algo bien bonito. Ha sido algo en el que obviamente he aprendido demasiado. Siento que este año hasta septiembre, obviamente uno aprende todo el tiempo, pero siento que aprendí poquito a poquito. De septiembre a noviembre yo siento que aprendí como si me hubiesen llevado de 6º grado a grado 12. Así, una cosa bien impresionante porque así es Dios, así es Dios. Dios transforma paso por paso, Dios transforma, como que alguna gente se tarda un poquito, otras se tardan un montón, otras hacen cambios trascendentales, otras se levantan un día y dicen, no más, me entrega a Dios y ya. Eso puede pasar porque Dios es así, Dios es el único que hace que esas cosas pasen. Así que los dejo con esto en este periodo también, como en esta temporada. Recuerdo también que una de las oraciones que hice, no quise, ¿cómo les digo? Siento que esto era para hablar de la soledad, lo torné un poquito en la oración, pero es porque la oración ha sido fundamental y debe ser primordial y fundamental en la vida de un cristiano porque la oración es fe. Pero también recuerdo una de las tantas oraciones que hice que yo le dije, Dios, aquí estoy, siento que no me estás escuchando. Siento que no me estás escuchando, siento que dejaste de oírme. No sé por qué pienso eso, porque también sé que tú nunca dejas de escucharnos, como nunca dejas de hablar, pero eso es lo que yo siento. Yo sé que no es lo real, pero es lo que yo siento. Tan pronto terminé de orar, como mi corazón lo sentía, lo que yo sentía en mi corazón se lo expresé a Dios. Abrí mi Instagram y me topé con una alabanza de Adrienne Valiant, la que hizo de Cheetah Girls, que la alabanza que ella estaba cantando decía eso, como que el Dios que todo lo escucha.
So, ya me estás respondiendo. Ven cómo Dios responde, pero tienes que estar alerta, tienes que buscar a Dios en todas las cosas. Y yo abrí ese Instagram y ella sale con esa alabanza, yo terminando de orar, siento que no me estás escuchando. Eso no es coincidencia, familia. Dios no es un Dios de coincidencia. Dios es un Dios de propósito, de hacer que las cosas sucedan. Y respondió mi oración inmediatamente, porque estoy orando con el corazón en la mano. Estoy orando como yo me siento. Yo no estoy disfrazando nada ante los ojos de Dios. Por más vergüenza que yo sienta, el orgullo lo dejo a un lado. A Dios hay que venir, hay que desnudar nuestra alma ante los pies de Dios, ante la presencia del Padre. Y Él se va a mover, Él va a responderte. Así que, ¿cómo estás orando tú que sientes que no te responde? Y nada, entre otras tantas cosas, me ha contestado de demasiadas maneras. Repito, no me ha dejado de hablar, lo veo en todo. Todos los días me dice algo nuevo, algo diferente, que confirma en lo que estoy caminando. Obviamente que me ayuda a seguir caminando, me da ese empujoncito y sin duda alguna siento como Él me dice, estoy aquí, hija, estoy aquí, te estoy escuchando. Tus oraciones, estoy aquí, las estoy escuchando. Es algo que ahora me llena tanto porque la soledad es difícil, sentir que Dios no te escucha. Ey, yo te entiendo, por algo te estoy diciendo y estoy siendo tan abierta y vulnerable contigo en mis oraciones y exactamente lo que yo le estoy diciendo a Dios y cómo Dios me responde, porque yo también he sentido que Dios no me escucha. Llevo 2 años caminando, tengo este podcast, he predicado demasiado con mis amistades en las redes y como quiera llega ese momento en el que tú sientes que Dios no te escucha o que Dios no habla, y lo comparto contigo para que no te sientas ni menos cristiano ni que no eres merecedor de que Dios te escuche. No, es que quizás no estamos viniendo al Padre como tenemos que venir al Padre. Y nada, familia, los dejo con eso. Ha sido, como les digo, una temporada que me ha enseñado mucho, me ha cambiado mucho. Espero que esto les haya bendecido. El desierto es necesario, ¿ok? Jesús fue al desierto para ser tentado, para mostrarnos a nosotros que en los desiertos, como quiera, hay bendición y hay provisión, ¿ok? En el desierto, aún en el desierto, Dios no nos abandona. Recién estoy leyendo Jeremías capítulo 24-25, que habla del exilio, cómo Dios saca a la gente creo que es de Jerusalén y lo lleva a Babilonia, algo así, a Israel, y les dice a los exiliados y les da como que les habla a los exiliados y les dice, te saqué de tu tierra, estás en ruinas, pero te voy a reconstruir y te voy a devolver a tu tierra. Pero ahora mismo te saqué de ella porque hay cosas que yo tengo que trabajar en ti. Hay cosas que tienen que ser reconstruidas. Hay cosas que tienen que ser derribadas porque no te hacen bien. Sacadas de ti de raíz porque no te hacen bien. O te están atrasando. O simplemente no me honran. Él llevó a Israel al exilio, ¿ok? Al desierto, los sacó de lo que ellos conocían, pero también en el exilio Dios tuvo provisión para ellos y les dijo, estás aquí, pero yo estoy contigo, te voy a proveer, te voy a devolver el orgullo, te voy a dar en abundancia. Así que la soledad o estar a solas con Dios es necesario, hay una transformación que ahí tiene que pasar. El exilio es necesario, pero Dios nunca nos abandona, dice su palabra, y siempre nos va a proveer con lo que necesitamos para cada temporada. Familia, espero que esto les haya bendecido. Compartan, no olviden dejarme un review abajo. Simplemente ayuda a otras personas a que encuentren más el podcast. Taguéenme en las redes si lo comparten. Recuerden que la fe activa el reino. Dios los bendiga. Los veo en la próxima. Bye.